En febrero de 2024, la doctora Ana Ríos hizo un descubrimiento que removió los cimientos de lo que creíamos saber sobre la soledad. Ella identificó neuronas específicas en el cerebro, neuronas que se activan cuando te sientes solo. Pero aquí está el secreto que nadie te cuenta. Esas neuronas se encienden con la misma intensidad, tanto si estás solo en tu habitación, como si te encuentras en medio de una multitud. Jung, hace casi un siglo, ya había mapeado esto, sin necesidad de escáneres cerebrales. Él lo llamó la soledad del individuo consciente. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar completamente la forma en que entiendes tu propia soledad. ¿Alguna vez has estado en una fiesta, rodeado de personas riendo y conversando, y has sentido un vacío tan profundo que parecía que estabas en otro planeta? ¿Alguna vez has asistido a una cena familiar con todos presentes y te has sentido más aislado que si estuvieras completamente solo? ¿Alguna vez has mirado a las personas a tu alrededor y has pensado, nadie aquí me conoce de verdad? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, no estás solo en esta experiencia. Paradójicamente, millones de personas sienten exactamente lo mismo. Y la neurociencia, finalmente, puede explicar por qué esto sucede. Pero, aún más importante, Jung ya tenía la respuesta hace un siglo. Y es mucho más profunda de lo que cualquier escáner cerebral pueda revelar. En los próximos minutos, te voy a revelar exactamente lo que está sucediendo en tu cerebro. Cuando te sientes solo en una multitud, voy a mostrarte la conexión oculta entre la psicología junguiana y los descubrimientos más recientes sobre las neuronas de la soledad. Y te voy a dar un protocolo híbrido, que une a Jung y a Huberman, para transformar esa soledad en algo completamente diferente. Pero, antes de continuar, necesito que entiendas una cosa fundamental. La soledad que sientes no es una falla tuya, no es porque seas antisocial, no es porque seas difícil de llevar, es una señal de que algo mucho más profundo está sucediendo dentro de ti. Y esa señal es exactamente lo que Jung estudió durante toda su vida. Comencemos por lo que la neurociencia ha descubierto. La doctora Ana Ríos, de la Universidad de Salamanca, identificó una región específica del cerebro llamada núcleo dorsal del RAFE. En esa región existen neuronas dopaminérgicas que funcionan como un termómetro social. Cuando estas neuronas son activadas, crean un estado que ella llamó hambre social. Pero aquí está el descubrimiento crucial. Estas neuronas no miden cuántas personas están a tu alrededor. Miden la calidad de la conexión. Puedes estar rodeado de 100 personas, y si ninguna de ellas ofrece el tipo de conexión que tu cerebro necesita, estas neuronas van a disparar, como si estuvieras completamente aislado. Huberman explicó esto en su podcast, usando el concepto de homeostasis social. Así como tu cuerpo tiene un punto de ajuste para la temperatura, el hambre y la sed, tu cerebro tiene un punto de ajuste para la conexión social. Y cuando te quedas por debajo de ese punto, no importa cuántas personas estén alrededor, el cerebro registra un déficit. Pero calma, porque lo que Huberman no menciona es lo que Jung descubrió primero. Y esto lo cambia todo. Jung escribió una frase que va a hacer que pauses este video para procesarla. Él dijo que la soledad no viene de no tener personas alrededor.
La soledad viene de ser incapaz de comunicar las cosas que parecen importantes para uno mismo. Léelo de nuevo. La soledad viene de ser incapaz de comunicar las cosas que parecen importantes para uno mismo. Esto significa que puedes estar en una sala llena de personas, hablando sobre trabajo, sobre chismes, sobre cosas superficiales, y sentirte completamente solo, porque nada de aquello toca lo que realmente importa para ti. Tu cerebro registra esas interacciones como ruido, como calorías vacías, como conexión falsa. Y aquí está la parte que va a incomodarte. La mayoría de las personas nunca va a entender lo que realmente importa para ti. No porque sean malas personas, sino porque la mayoría de las personas nunca se ha dado el trabajo de descubrir lo que importa para ellas mismas. ¿Y cómo puedes conectarte profundamente con alguien que no se ha conectado consigo mismo? Jung llamó a esto la tragedia del inconsciente colectivo. La mayoría de las personas vive en piloto automático, siguiendo guiones sociales que fueron programados en ellas desde la infancia. Trabaja, cásate, ten hijos, compra cosas, aparenta ser feliz. Y dentro de ese guión, no hay espacio para las preguntas que realmente importan. Pero tú eres diferente. Si estás viendo este video y sentiste algo al oír aquella frase de Jung, formas parte de un grupo muy específico. Jung los llamó individuos en proceso de individuación. Huberman los llamaría personas con alta sensibilidad al desalineamiento social. Y este grupo siente la soledad de forma diferente. Porque no estás buscando cantidad de conexiones, estás buscando profundidad. No quieres más personas alrededor. Quieres a las personas correctas. Y cuando no las encuentras, prefieres la soledad real a la falsa compañía. Pero aquí está el problema. Tu cerebro no hace diferencia entre aislamiento físico y aislamiento emocional. Para el núcleo dorsal del RAFE, soledad es soledad. Y cuando te quedas mucho tiempo en ese estado, las cosas comienzan a cambiar. Un estudio publicado en diciembre de 2025 analizó más de 137,000 pruebas cognitivas y descubrió que el aislamiento social causa declive cognitivo directo, no correlación, causa, independiente de género, etnia o nivel educacional, independiente de si la persona se identifica como solitaria o no. El aislamiento literal cambia el cerebro, pero lo más interesante es que la soledad subjetiva, aquella que sientes incluso rodeado de personas, también causa cambios. Investigadores, usando datos de 40,000 personas en el Biobanco del Reino Unido, descubrieron que la soledad percibida está asociada a cambios en la red neuronal por defecto. Esa es la red cerebral responsable por la autorreflexión, la creación de significado y el procesamiento de experiencias. En otras palabras, tu soledad no es solo un sentimiento. Está literalmente cambiando la estructura de tu cerebro. Y cuanto más tiempo pasas sin conexión verdadera, más difícil se torna crear conexión verdadera. Un círculo vicioso. Jung entendió esto de forma intuitiva. Él escribió que el aislamiento necesario para la individuación puede tornarse una prisión si la persona no sabe navegarlo conscientemente. La soledad, que debería ser transformadora, se torna destructiva cuando no entiendes su propósito. Y aquí está el giro que nadie te cuenta. La soledad que sientes no es un problema a ser resuelto, es un llamado a ser atendido.
Jung pasó gran parte de su vida aislado. Tuvo pocos amigos verdaderos, rompió con Freud, su mentor más próximo. Pasó años en un periodo que él mismo llamó confrontación con el inconsciente. Y durante todo ese tiempo, él estaba solo, profundamente solo. Pero fue exactamente en esa soledad que él desarrolló los conceptos que cambiaron la psicología para siempre. La sombra, los arquetipos, en el intrincado laberinto de la psique humana. Exploraremos la soledad, no como una dolencia, sino como una brújula que apunta hacia la individuación, un llamado profundo a conectar con nuestra esencia más auténtica. A través de la lente de Carl Jung y la neurociencia de Andrew Huberman, desentrañaremos los misterios de la soledad del individuo consciente, esa sensación paradójica de aislamiento, incluso en medio de una multitud, el inconsciente colectivo, el proceso de individuación. Todo nació en el aislamiento. Jung escribió que la soledad se convierte en la escuela, en la cual la persona es forzada a aprender a soportar su singularidad como individuo. Y de hecho, este tema proporcionó a Jung el núcleo de sus escritos posteriores sobre individuación. ¿Entiendes lo que esto significa? La soledad que sientes puede no ser una maldición. Puede ser el inicio de tu proceso de convertirte en quien realmente eres. Pero calma, porque aquí está lo que Huberman añade, que cambia la aplicación práctica. La neurociencia muestra que la soledad crónica causa reducción en la respuesta oxitocinérgica. Esto significa que, cuanto más tiempo pasas sintiéndote desconectado, más difícil se vuelve para tu cerebro procesar conexión cuando ésta aparece. Personas crónicamente solitarias muestran menor confianza interpersonal, prefieren distancias sociales mayores y tienen activación reducida en las regiones límbicas y estriatales durante interacciones. En términos simples, tu cerebro comienza a protegerse. Él asume que la conexión no está disponible. Entonces, para de buscar, para de esperar, para de estar abierto. Esto explica por qué algunas personas pueden estar desesperadas por conexión, pero al mismo tiempo, empujan a las personas lejos. El cerebro está en modo de protección, y modo de protección es modo de aislamiento. Entonces tenemos una paradoja neurológica. La soledad, que podría transformarte a través de la individuación, puede también destruirte si tu cerebro entra en modo defensivo por demasiado tiempo. Y es aquí que Jung y Huberman necesitan trabajar juntos. El protocolo que voy a darte ahora une la sabiduría profunda de Jung con la neurociencia práctica de Huberman. No es teoría, es aplicación. Primero, necesitas distinguir entre soledad necesaria y soledad destructiva. Soledad necesaria es cuando tú conscientemente eliges alejarte para procesar experiencias, integrar aprendizajes o simplemente recargar. Soledad destructiva es cuando te sientes aislado aún no queriéndolo, cuando buscas conexión y no la encuentras, cuando estás en un ciclo de evitación social. Jung diría que la soledad necesaria es parte del proceso de individuación. Huberman diría que ella respeta tu homeostasis social. Tú estás eligiendo el aislamiento temporal para volver más entero. Pero si tu soledad es crónica, si no recuerdas la última vez que te sentiste verdaderamente conectado, si tu cerebro ya entró en modo defensivo, necesitas una intervención diferente. Huberman
recomienda lo que él llama de microconexiones deliberadas. No intentes resolver años de aislamiento con una gran conexión. Comienza pequeño. Una conversación genuina de 5 minutos. Un momento de contacto visual real con alguien. Un mensaje honesto para alguien que respetas. La neurociencia muestra que esas microconexiones comienzan a reactivar los circuitos de recompensa social. Las neuronas del núcleo dorsal del RAFE paran de disparar en el modo de hambre y comienzan a registrar que la conexión es posible. Pero aquí es donde Jung entra con algo que Huberman no menciona. Las microconexiones necesitan ser auténticas. No puedes fingir interés. No puedes hacer small talk vacío. Tu cerebro sabe cuando estás siendo falso. Y esas neuronas no responden a la conexión performada. Jung diría que necesitas estar dispuesto a comunicar lo que realmente importa, aunque eso sea aterrador, aunque eso aleje a algunas personas. Porque las personas que se quedan son las que pueden ofrecer la conexión real que tu cerebro está buscando. Y eso nos lleva al segundo paso. Identificar quién puede ofrecer conexión real. Jung usaba el concepto de sincronicidad. Eventos significativos que parecen conectados, pero no tienen relación causal. Personas que aparecen en tu vida en el momento exacto. Conversaciones que suceden precisamente cuando las necesitas. Para Jung, eso no era coincidencia. Era el inconsciente colectivo creando puentes. Huberman explicaría eso a través de la red de saliencia cerebral. Esa red determina lo que tu cerebro considera importante. Cuando estás en estado de búsqueda por conexión genuina, tu red de saliencia comienza a notar señales y que antes pasaban desapercibidas. Comienzas a percibir quién mira para ti de forma diferente, quién hace preguntas genuinas, quién parece estar pasando por el mismo proceso. No es magia, es neurociencia alineada con intención. No encuentras a las personas correctas por acaso, las encuentras cuando tu cerebro está calibrado para reconocerlas. El tercer paso es el más difícil y el más transformador. Necesitas aceptar que la soledad del individuo consciente es parte del precio de la consciencia. Déjame explicar, cuanto más te desarrollas psicológicamente, cuanto más integras tu sombra, cuanto más te conviertes en quien realmente eres, menos personas van a entenderte completamente. No porque seas mejor que ellas, sino porque estás operando en una frecuencia diferente. Jung escribió sobre eso extensivamente. Él dijo que el primer fruto del desarrollo de la personalidad es la segregación del individuo de la masa inconsciente e indiferenciada. Eso significa aislamiento, y no hay palabra más reconfortante para eso. Lee esa frase de nuevo. No hay palabra más reconfortante para eso. Jung no estaba intentando animarte. Él estaba preparándote para una verdad que pocos consiguen aceptar. La individuación es solitaria. El proceso de ser entero es un camino que recorres fundamentalmente solo. Otras personas pueden acompañarte en trechos, pueden apoyarte, pueden entenderte parcialmente. Pero la jornada es tuya. Pero aquí está la parte que salva. Dentro de esa soledad existe algo que Jung llamó el self, no el ego, el self, la totalidad de quien eres, consciente e inconsciente unidos. Y cuando te conectas con el self, la soledad cambia de calidad. Aún puedes sentirte aislado de las otras personas, pero ya no te sientes más aislado de ti mismo. Y esa conexión interna es más poderosa.
de lo que cualquier conexión externa podría ser. Huberman hablaría sobre eso en términos de coherencia neural, cuando estás alineado contigo mismo, cuando tus acciones reflejan tus valores, cuando paras de fingir ser quien no eres. Tu cerebro entra en un estado de integración. Las redes neurales paran de luchar entre sí. La red neuronal, por defecto, comienza a procesar experiencias de forma más coherente. E irónicamente, es en ese estado de conexión interna que conexiones externas genuinas comienzan a aparecer, porque paras de transmitir desesperación, paras de buscar validación, paras de aceptar cualquier conexión solo para no estar solo. Y te vuelves selectivo. Y personas que también están en proceso de individuación reconocen eso en ti. Ellas se aproximan naturalmente, no por acaso, por resonancia. Jung llamaba eso de encontrar miembros de la misma tribu espiritual. Huberman llamaría de sincronización neural entre individuos. Estudios recientes de 2024 demuestran que cuando dos personas están genuinamente conectadas, sus patrones cerebrales comienzan a sincronizarse. Las ondas cerebrales se alinean. Las respuestas fisiológicas se espejan. Dos cerebros comienzan a funcionar como un único sistema. Pero esto solo ocurre con conexión genuina. La conexión superficial no produce sincronización. La charla banal no produce sincronización. Solo la vulnerabilidad, la autenticidad y la presencia real crean este efecto. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cómo transformas la soledad que estás sintiendo ahora? Primero, acepta que tu soledad tiene sentido. No estás roto. Estás despertando. Y las personas que despiertan siempre se sienten aisladas al principio, porque están viendo cosas que los demás aún no ven. Segundo, usa la soledad como herramienta. No huyas de ella. No la llenes con distracción. Siéntate con ella. Pregúntale qué está intentando mostrarte. Jung hacía esto a través de un proceso que él llamó imaginación activa. Conversar con las partes de ti mismo que normalmente ignoramos, como si platicaras con tu otro yo. Tercero, busca microconexiones auténticas. No intentes resolver todo de una vez. Una conversación real por día. Un mensaje genuino por semana. Tu cerebro necesita evidencias de que la conexión es posible. Dale esas evidencias. Hazle saber a tu cerebro que el contacto humano es bello. Cuarto, sé selectivo, sin ser cerrado. No necesitas conectarte con todo el mundo. Necesitas conectarte con las personas correctas. Pero para encontrarlas, necesitas estar lo suficientemente abierto para reconocerlas cuando aparezcan. Es como buscar un buen mariachi en Garibaldi. Hay que escuchar para encontrar la melodía correcta. Quinto, confía en el proceso. La individuación lleva tiempo. La transformación de la soledad en solitud elegida lleva tiempo. Pero cada paso que das en esa dirección cambia la estructura de tu cerebro, literalmente. Si llegaste hasta aquí, si estás sintiendo que estas palabras tocaron algo dentro de ti, quiero pedirte una cosa. YouTube creó algo llamado supergracias. Es ese corazón dorado debajo del video. Cuando haces clic en él, no estás solo apoyando este canal, estás diciendo: continúa revelando estas conexiones que nadie más hace. Continúa traduciendo a Jung para quien necesita oír. Continúa creando contenido que toca lo que realmente importa. Es como echarle gasolina al coche para que siga el viaje. Cada supergracias es una señal de que existe alguien del otro lado que entendió, que resuena, que está en el mismo camino. Y cuando haces eso, no estás solo.
Estás creando conexión real a través de un gesto simple. Esto es lo que Jung llamaría participar del inconsciente colectivo de forma consciente. Ahora, tengo una pregunta para ti, y realmente quiero que respondas en los comentarios. Jung dijo que la soledad viene de no conseguir comunicar lo que realmente importa. Entonces, cuéntame, ¿qué realmente importa para ti? Que nunca conseguiste comunicar a nadie. Escribe ahí debajo. Puede ser una frase, puede ser una palabra, pero sé honesto, porque aquí está el secreto. Cuando escribes aquello que nunca conseguiste decir, incluso aunque sea para extraños en Internet, comienzas a quebrar el ciclo, comienzas a comunicar. Y tal vez alguien leyendo tu comentario va a pensar, yo también siento eso. Y en ese momento, dos cerebros van a sincronizar, incluso sin nunca haberse visto. Y la soledad va a disminuir un poco para los dos. Esto es lo que Jung quería decir cuando habló sobre el inconsciente colectivo. Estamos todos conectados en un nivel que no conseguimos ver. La soledad es una ilusión del ego. En el nivel más profundo, nunca estuviste solo. Pero necesitas hacer el trabajo de conectarte con ese nivel, y eso comienza aquí, ahora. Con un comentario honesto,